Hola, esto es Mandarax, es un programa de ciencia que hacemos Leonora y yo que soy Alejandra y hoy Ujú. es la segunda parte del programa de Carroñeros, donde dejamos atrás a los buitres y hablamos de otros animales carroñeros que son los insectos. Sí, como CSI. Sí. Exactamente como CSI. Who Todos are seremos you? Grissom. Esto va a haber un momentito musical también, solo para que lo sepan. Les vamos a platicar básicamente qué óvole con que la ciencia forense empezó en algún momento a utilizar insectos para sus labores. ¿Y cómo le hacen? O sea, ¿por qué es tan importante entender a los ciclos de vida de los insectos para usarlos en la investigación criminalística? ¿Y por qué también es tan complicado? O sea, útil pero complejo. Vamos a hablar de cómo esto no es necesariamente nuevo y cuáles fueron los primeros casos en los que se usó entomología forense, que son gore, pero interesantes. Todo Ujú. esto es gore, Pues la muy verdad. gore. Sí, no les vamos a mentir. Sí, Y al sí. final les vamos a hablar de una nueva técnica que igual y podría mejorar muchísimo la precisión de usar la entomología forense para resolver casos criminales. En el pilón para nuestros Patreons, porque si usted visitó en algún momento patreon.com/Mandarax y dijo, claro que quiero ayudar a que Mandarax se pueda hacer quincenalmente y decidió apoyarnos financieramente para ello, tiene acceso a contenido extra, que es el que nosotros llamamos para el pilón. Entonces, en el pilón para Patreons, vamos a hablar del que puede ser uno de los más grandes depredadores de toda la historia o quizás no lo Un era. simple carroñero, que es el tiranosaurio Rex. Controversia, polémica, debate. Guau, 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 guau. Con sus manitas. Vamos a hablar de sus manitas, sí, obviamente, pero también vamos a hablar de otras de las características físicas de T-Rex que pueden funcionar perfecto para evidencia de que fueron los más grandes y perrones depredadores o tan solo un Simples simple carroñero. carroñeros. Entonces, háganse Patreons en patreon.com/mandarax. Si no pueden, está bien también, los queremos, pero dennos like en la plataforma que sea que escuchan nuestro programa, pongan estrellita, compártanlo con gente, díganle a otra gente que se haga Patreon, que les den de regalo de cumpleaños hacerse Patreons ustedes, por ejemplo, cosas así. Sí. Y comuníquense con nosotros, tenemos redes sociales. Estamos en Twitter como @mandarax, Instagram como @lasmandarax y facebook.com/mandarax lo explica todo. Sabemos que es un desastre tener tres redes distintas. Fuimos fritas, les pedimos una disculpa. Y nada más contarles que Mandarax se hace en coproducción con Sonoro, que arma nuestros programas y nos distribuye y a quienes les mandamos un abracito. Empezamos, sí, ya. ¿Estás lista? Estoy lista. Who are you? Who are you? Who, Ooh, who, ooh, who, who. ooh. Who are Who you? are you? Who, 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 Ooh, ooh, who. ooh, ooh. I really wanna know. Creo que lo hicimos muy mal, pero nos cacharon, ¿no? Bueno, todo el mundo entiende que ese es el principio de una de las series más entretenidas en su versión original, que era de la gente que hacía investigaciones en Las Vegas. Todos los spin-offs son una cochinada. De En acuerdo los con 2000, todo. con todo, sí, en los 2000 que se llamaba CSI, Criminal Scene Investigation. En CSI, si no se acuerdan, pues el personaje principal que dirigía el laboratorio de CSI de ciencia forense era Grissom. Y Grissom Ujú. era muy peculiar y una de sus Muy ñoño, como... era un Era súper ñoño. ñoñísimo. Bueno, era una serie ñoñísima y aprendí yo muchas cosas que se basaban en papers que luego busqué, pero bueno, Sí, una de las cosas ñoñísimas de Grissom era que era un clavado de la entomología. De hecho, eso había estudiado o algo así, según me acuerdo. Y lo usaba para saber el tiempo que llevaba un cadáver siendo cadáver. Y eso ayudaba pues con sus investigaciones. Así que esos insectos pues son carroñeros y son muy importantes los insectos carroñeros para lo que viene siendo la ciencia forense. sí. Básicamente, cuando uno nota que algo huele muy raro y llama a la policía para decir, Dios mío, me encontré un cadáver, la policía necesita que alguien experto en cuestiones forenses llegue a la escena del crimen, averigüe qué demonios pasó y todos entiendan si fue un crimen, si fue un accidente
cuándo pasó, cuál fue la causa de muerte, etcétera. Y a veces lo que se encuentra no está en prístinas condiciones para analizarlo de una manera como, pues nada más a ojo, ¿no? A veces se encuentran con puro esqueleto, a veces se encuentran con cuerpos quemados, a veces se encuentran con cuerpos que están súper descompuestos ya. Y entonces llaman al experto forense para que les diga qué pasó y sobre todo en qué momento se murió esa víctima. Ujú. Obviamente esto es importante, ¿no? Saber en qué momento se murió Yes. un cadáver que Ujú. te encontraste ahí. Ujú. Em, y además, pues sí, también es que pasan cosas con los cadáveres que la Sí. gente se encuentra, que es que eso, pueden tener como diversas causas de muerte o de descomposición, o sea, como que se quemaron o han estado en contacto con agua o cosas así, o también puede ser que hayan llegado carroñeros, animalillos, a carroñarlos justamente. Y eso significa como arrancarles cachos y llevárselos. Aquí no estamos hablando de insectos, sino estamos hablando de vertebrados, o sea, como buitres, hienas, que su perro, que su mapache loco, que ya se mencionó antes, pero muchas otras cosas dependiendo en dónde vivas, porque como les dijimos, pues hay mucho carroñero oportunista, o sea, que no se identifica como carroñero a menos que tenga la oportunidad. O sea, incluso en algunos lugares hasta venados se llevan como cachos de restos humanos, lo cual hace difícil la identificación en primer lugar, porque qué tal que se llevan la mano con las huellas digitales, los La cabeza con los dientes, dientes. exacto, sí, que mi brazo con tatuajes. Entonces, un tlacuachito dijo, este dinosaurio tatuado me gusta para ponerlo en mi casa, me lo llevo de souvenir. Entonces, lo que ahora la ciencia forense está integrando, que eso no se vio en, y en CSI, es justo los patrones de carroñaje y de dispersión de cadáver que hacen los vertebrados carroñeros y qué tanto tiene que ver eso con la tasa de descomposición. O sea, si se llevan cuando están en cierta etapa de descomposición o no, que les ayudaría entonces también a establecer un tiempo de muerte de esa persona. La gente hace cosas, pues, ¿no? Para investigar eso, que mucho se basa en poner cadáveres de otras especies, o sea, como por ejemplo de cerdos, y ponerlos así como en un manglar y ver qué pasa, a ver quién La llega primero y intemperie. cómo se lo lleva. Ujú. Sí. Pero bueno, lo que realmente se usa muchísimo más en la ciencia forense justo es lo que hacía Grissom en CSI, o sea, entomología forense. Esto se describe como básicamente la disciplina en la que se toma en cuenta cualquier situación en la que los insectos y las cosas que los insectos hacen empiezan a formar parte de el cuerpo de evidencia que utiliza el sistema legal de cualquier lugar para ver qué demonios pasó en el caso de la muerte de una persona. Ahí es donde está la definición de entomología forense. Y fuera de la definición, pues lo otro que caracteriza a esta disciplina son sus prácticas, que no son necesariamente las más comunes, ¿verdad? Porque van desde investigar qué tipo de ponzoñita se encuentra en los productos alimenticios, a qué tipo de infestaciones de insectos podemos tener en nuestras casas y, por supuesto, qué tipo de insectos viven, en qué momento exacto y a qué hora llegan y en qué etapa de su desarrollo están en los cuerpos, particularmente humanos, en investigaciones que tienen que ver con muertes que no podemos explicar de otra forma. O sea, el crimen como tal. El crimen como tal. Sí. Para utilizar insectos, para establecer esto, el tiempo en que se murió alguien, o sea, el intervalo postmortem que le llaman, pues se tiene que entender súper bien el ciclo de vida de los insectos en cuestión. También se tiene que entender súper bien cuál es la relación de los insectos con el cadáver, o sea, de que si se lo comen o ahí ponen sus huevitos o esas cosas, y también la relación del cadáver con las condiciones del hábitat en que se descubrieron, porque no es lo mismo cómo va a ser el ciclo de vida de un insecto en un cadáver en la playa a cómo va a ser el ciclo de vida de esa misma especie en una montaña, ¿no? O en Ujú. otra época del año. O si está dentro de un laguito a que si está fuera. O sea,
hay muchas cosas, entonces no es que sea tan fácil, por eso Grissom hacía sus experimentos en su laboratorio ese, o sea, justo para replicar las condiciones. Y La, además, sí, sí, no, y tienen no, que conocer un montón de especies que son específicas de repente a ciertos lugares para identificar si el cuerpo venía de ahí o lo movieron o qué demonios pasó como en en el procesamiento del cadáver, ¿no? Pero pues lo que nos puede dar, si conocemos bien a los insectos y todas sus etapas y todas sus fases y su proveniencia y su comportamiento, y etcétera, nos puede dar algo que se conoce como el intervalo postmortem, ¿no? Que el tiempo que lleva el ser muerto, como en un rango mínimo, ¿no? Como en, pues sí, como igual mínimo no el lleva 3 días. exacto, ajá, exacto, como no el minuto exacto, pero como un aproximado relativamente certero de cuál fue el momento de muerte de la persona. Es lo que se conoce como justo el time of death, ¿no? Ujú, Que se usa mucho en esas series de la sí. televisión. La, el insecto que más se usa, porque es de los que usualmente llegan primero a un cadáver, son las famosas moscas panteoneras, que hay muchas especies de moscas panteoneras, todas son de la familia Califoridae y todas parecen moscas panteoneras, o sea, tienen cuerpito de mosca y tienen esos colores de mosca panteonera, ¿no? Los grandes y Em, molestas. entonces, el ciclo de vida de esta mosca es que la hembra llega al cuerpo en descomposición y deposita sus huevecillos en lugares de este cadáver que ya tengan como apertura. O sea, no lo ponen en la piel, así si la piel todavía no está en descomposición, justamente, sino si hay una cortadita o pues aperturas que ya tenemos naturalmente como los genitales, si la boca está abierta, el ano, los ojos, cosas así. Entonces, es que me está dando mucho asco. ¿Verdad? Esta parte es medio Sí, darks. Esta es la sí. parte en la que es como de Mariana Barca que pidió este tema. Qué No interesante sé si se selección. imaginó, no sé si se imaginó esto. Aquí no La verdad. entonces. Ajá. Luego los huevitos que puso, pues eclosionan y de ahí salen larvas, que son estos gusanos, o sea, no son gusanos, ¿no? Ya sé que no son gusanos, son larvas, pero es que son asquerosos, que Asquerosos. justo lo que empiezan a hacer es comer, pues en donde su mamá muy sabiamente los puso, que es el tejido en descomposición. Pasan por 3 etapas las larvas y hasta que dejan de ser larva y se vuelven, pues ya la mosca como tal. Y entonces cuando ya se vuelve la mosca como tal, o sea, antes de volverse la mosca como tal, una etapa de la larva es volverse Upa. pupa. Ajá. Este, se vuelve pupa y justo esta etapa, que es la de pupa, es cuando ocurre la transformación, metamorfosis, se vuelve mosca, es que Sí. me cuesta muy, de verdad me está dando mucho asco. Entonces, bueno, hay mucha información. El chiste es que hay mucha información en todo esto que permite saber el tiempo que lleva un cadáver siendo cadáver. Yo tuve mucho asco relacionado con estas larvas cuando estaba leyendo la trilogía de Oryx y Crake de Margaret Atwood, porque los jardineros que sobreviven como al colapso de la civilización, pues para limpiar heridas usan larvas, porque las larvas se comen la carne en Sí. descomposición Así le y hacían dejan. según vi en Gladiador. Sí, pues es que pues en el pasado cuando no había el antibiótico y el antiséptico, necesitaban quitarle las cosas podridas a las heridas para que pudieran cerrar. Y las larvas solo se comen la carne en descomposición, sobre todo si las estás checando bien. Y entonces las pones ahí y empiezan a como a limpiar la herida, pero me da un perro asco. O Sí, sea, no, no. No sé si prefiero morir de sepsis. O sea, siento que morir de sepsis es horrible. Pero sí ya tener, porque sé. además las sientes, güey, ahí están así como. No, no puedo más con esto, por favor, hay que dejar de hablar de esto. Ok. Las moscas panteoneras son mega buenas para detectar dónde hay cadáveres, porque tienen un sentido del olfato extraordinario y pueden detectar un cadáver hasta a 16 kilómetros de distancia. Y además lo detectan desde momentos muy prontos de su descomposición. Entonces llegan súper rápido a los cadáveres. De hecho, se han encontrado casos en los que ha llegado la mosca panteonera como tal a los 10 minutos de que la persona había muerto. O sea, era como de, güey, no me tardé nada.
Domino's Pizza me la super pela. O sea, yo voy a estar ahí en 10 minutos. Entonces, son especie por excelencia que se usa para esto, pero hay otras especies de insectos, muchas de hecho, que tienen esta conducta necrófaga, o sea, de que les gusta la carne muerta en descomposición, que incluye a otras familias de moscas, a avispas, algunos escarabajos. Entonces, esto no nada más, bueno, más bien los seres humanos, no nada más lo hemos usado para limpiar la herida, como decía Leonora, sino por ejemplo en los ejemplares de museo, o sea, los ejemplares justo de cadáveres, o sea, cuando vas a un museo y ves el esqueleto de un caballo, por decir algo, pues ese caballo estuvo vivo. Y bueno, sobre todo Tenía de los museos carnita. tienen muchos de estos ejemplares atrás, ¿no? En la parte de atrás, que es donde se hace la investigación. Entonces, para que eso quede sin nada de carne putrefacta, se usan insectos que se los ponen a comer ahí hasta que chupan toda la carne y dejan nada más el huesito. Esto es más amigable. O sea, Ujú. puedo más con eso, la verdad. Y mucho más. Después de esa pausa con la que sí pudimos, pensemos, pensemos por qué es que somos tan sexys para los insectos una vez que nos morimos. ¿Por qué es eso? A ver, cuando somos vivos somos sexys para muchos otros organismos, pero los insectos no necesariamente nos pelan Bueno, tanto, salvo como mosquitos los sí. mosquitos. Exacto. Ajá, Ajá. ajá. Pero pues Bueno, y porque ellos ponzoñilla de esa, y nos garrapata y gustan, así. sí, los que comen sangre, los que les Sí, gustamos, pues justo por calentitos y sí. frescos. Pero a muchos más que a eso les gustamos cuando muertos. Y es porque nos estamos empezando a descomponer. Y nos empezamos a descomponer de afuera, perdón, de adentro hacia afuera. Normal, porque adentro tenemos muchos seres viviendo en nuestro cuerpo con los que normalmente convivimos. Y además, porque cuando nos morimos, nuestros tejidos más suavecitos empiezan a destruirse por un proceso que se llama autólisis, que pues no es que se desintegren como si fuera como con un evaporador, ¿no? Como de que ya no queda nada, no, se desintegran nuestras células y queda el rellenito. Y ese rellenito es líquido y hay un montón de gases. Y estos tienen un buque, ¿verdad? Y este buque que se va emitiendo de forma distinta en distintas fases de nuestra descomposición es muy sexy para diferentes especies de insectos necrófagos que llegan al cuerpo diciendo qué hermoso buffet y o qué hermoso buffet y spot para reproducirnos. Vamos a Ujú. poner un poquito de huevos aquí para que las próximas generaciones tengan buffet también. Y las que primero llegan suelen ser moscas, panteoneras y de otras especies, pero las panteoneras extra efectivas. Entonces, de esto se dio cuenta la gente desde hace mucho tiempo y Mucho. fue cuando se les prendió el foco de decir, ah, pues esto lo podemos usar para cosas de investigación criminal, ¿no? De muertes que no sabemos cómo pasaron ni cuándo pasaron exactamente. Uno de los primeros casos en usar entomología forense fue en el Reino Unido hace como 90 años, cuando un señor muy malo, bueno, un feminicida Malo. llamado el doctor Book Ruxton, no sé si era malo, pero sí era feminicida, mató a su esposa que se llamaba Isabela y a su ama de llaves que se llamaba Mary Rogers. Entonces luego este señor feminicida Book dijo, ah, no, pues yo creo que tengo que esconder esto, ¿no? Ni modo que lo encuentren aquí en mi casa. Entonces se fue manejando unos 200 kilómetros lejos de su casa y los echó por ahí. O sea, en un lugar que no estaba tan poblado en la frontera con Escocia. La Luego alguien policía se muy encontró a los eficiente cadáveres. llegó. Sí, sí. Claro, sí. Ni modo que se fueran a quedar ahí sin descubrir. Los cadáveres tienen un buque. La gente los Exacto. descubre. Ujú. Entonces lo Ujú. descubrieron y pues sí, como que vieron quiénes eran, entonces fueron a buscar a este señor, pero una de las piezas clave de la evidencia para incriminarlo fueron los insectos que se encontraron pues dándose su banquete o poniendo sus cunitas con sus bendis en los cadáveres. Ajá. Y particularmente se fijaron en algunas especies, como de larvitas, que ya estaban en el cadáver, que muy inteligentemente cuando recuperaron el cadáver para hacerle los cadáveres para hacerles autopsias, dijeron, las larvas vienen también, y se las llevaron para estudiarlas. Y eran larvas de una mosca que se llama Califora vicina,
Y usando las técnicas que eran mega punta de lanza en los 30 en el Reino Unido, se dieron cuenta que estas larvas tenían entre 12 y 14 días de vida. Y esto les dio un marco de tiempo que les indicaba cuándo fueron aventados los cuerpos en esa frontera con Escocia, perdón. Y este periodo los ayudó a que la policía identificara al feminicida Buck Ruxton como el candidato. Incluso las larvas salieron en el juicio, o sea, llevaron el caso a juicio y se mostró la evidencia de las larvas y el jurado dijo, claro que sí, este señor es muy culpable. Ahora, se empezó a usar mucho después de esto la entomología forense, o sea, este tipo de evidencia. La cosa es que, como les decíamos, pues no es que sea una fórmula ni que sea fácil, porque hay un montón de factores que influyen en la tasa a la que las moscas u otros insectos llevan a cabo su ciclo de vida en los tejidos en descomposición. Por ejemplo, si un cadáver está por algún motivo dentro de algo, o sea, digamos de un closet, por ejemplo, pues eso va a hacer que lleguen más tarde los insectos, o también a ciertas condiciones puede hacer que las moscas adultas se tarden más tiempo en dejar sus huevitos ahí. Si el cadáver está dentro de una casa, así está fuera de la casa, pues modifica también estos tiempos. Si la persona que murió tomó alcohol o drogas, eso también interfiere en el tiempo en el que llegan y se desarrollan los insectos en el cuerpo. Entonces son un montón de cosas. Y que las podemos estudiar, ¿eh? Digo, no tenemos tanto expertise en exactamente cuándo y qué, porque justo hay muchos factores, pero de que se estudian, se estudian. ¿Y cómo se estudian? En un lugar, en un tipo de lugares súper perturbador, pero que creo que yo podría sin ningún problema decidir que ese es un buen uso para mí. Siento que es además muy eco-friendly, zero waste, no contaminante de desecharme, que ya a estas alturas sí es una cosa que me interesa, ¿eh? Y es porque la entomología forense se estudia mucho en lugares que se conocen como granjas de cuerpos, o más formalmente, Por si granja de cuerpo ubicaciones, suena fatal. granja de cuerpos. Bueno, yo no se lo Sí, puse, yo así, sé, así pero le suena fatal. dicen. Su nombre formal es como lugares, Sitios de sitios donde, tafonomía humana. Ujú. ajá, Sí. tafonomía humana, un conceptazo. Y estas no son tan nuevas, tienen mi edad. La primera se estableció en 1981 en Tennessee y básicamente consisten en un montón de cuerpos que fueron donados para la ciencia, por eso les digo que está buena onda, a los que ponen en distintas condiciones, que adentro de algo, que colgados, que afuera, que adentro, y se estudia con detenimiento qué les pasa a estos cuerpos. Y lo que les ocurre ayuda a los investigadores a poder diferenciar, por ejemplo, entre causas de muerte naturales y causas de muerte que son sospechosas. Eso es lo que hacía Grissom, ¿no? O sea, tenía como Es lo que su hacía Grissom. propia, sí, es lo que tenía como su propia granja de cuerpos. Pero no Sí. usa, o sea, no era tan gore como me imagino esto, ¿no? O sea, Según yo sí lo como esto hacía, me ¿no? O imagino sea, sí como era que como hay. que se encontraban, o sea, se encontraban un cadáver y entonces él veía cuáles insectos y en qué etapa habían y luego, o sea, conseguía, bueno, le donaban otro cadáver, agarraba un cadáver de la morgue y como que replicaba las condiciones en las que se lo encontraron y entonces así Ujú. veía en qué tantos días después estaban esos mismos insectos o esas etapas larvarias y así. Según yo eso es lo que hacía. Sí, esa era un documentazo, sí. Ujú. Entonces, bueno, esto, evidentemente, yo no sé si existe algo como lo que hacía Grissom, o sea, de que realmente un investigador en una oficina forense de una ciudad le Ajá. permitan, o sea, tenga los recursos para hacer eso. Y por lo tanto, no, o sea, claro que es útil, pero puede ser bastante inexacto o muy complejo determinar nada más a partir de esto. Ujú. Entonces, como que está la utilidad ahí muy presente, pero dificultosa. Y es por eso que hace poquito se desarrolló como una nueva forma de estimar el tiempo de desarrollo de la última etapa larvaria, que
puede que resulte ser mucho mejor justo para las investigaciones criminales, que lo que hacen es utilizar nuestra máxima técnica que nos encanta, que es un escáner de resonancia magnética, Ujú, ujú, pero en donde ujú. en vez de meter un cuerpo humano, lo que meten son las pupas, o sea, la última etapa larvaria de la mosquita, ¿no? Entonces, con eso hacen la maravillosa máquina de resonancia magnética una imagen en tercera dimensión de lo que hay internamente dentro de la pupa, que de otra forma, pues es un misterio, ¿no? O sea, sus estructuras internas escondidas. Sí, porque pasa que a diferencia de las larvas, que como sabemos son suavecitas y como squishy, las pupas son duras. O sea, el pupario, lo que envuelve a la pupa, es sólido, es como un capullito durito y es Es durito. opaco, Ujú. no es transparente. Entonces no es como que le puedas echar ojo y ver qué está pasando adentro del pupario con la pupa en todo momento. Pero con esta técnica, pues sí se pudieron estudiar puparios de distintas etapas para ver exactamente en qué estaba la pupa en un momento dado. Y lo que se dieron cuenta es que con este método de estudio sí se puede estimar la edad de una mosca panteonera calculando como, pues justo el periodo que lleva dentro del pupario y cuánto tiempo le falta para eclosionar y convertirse en el tan bello animalillo que es la mosca panteonera como tal, ¿no? Y lo hacen con bastante precisión. O sea, al parecer, como viendo varios puparios y en qué etapas y así, han podido llegar como a un intervalo del 10% del tiempo en que la pupa ha estado. O sea, como que su margen de error es del diez por Ujú. ciento, que pues está muy bien, ¿no? Sí, sí, pueden calcular la edad de la mosca hasta como con un rango de 24 horas. El método que se usaba antes era mucho menos preciso y tenía además muchos errores subjetivos, porque era como de ahí a ojo, como de cuánto llevará, ¿no? Pero aquí se puede ver O exactamente en qué momento está. también había otras aproximaciones que era abrir los puparios y entonces verlos, lo cual implica pues matar al pobre insecto, que bueno, en nombre de resolver un crimen tal vez valga la pena, pero sobre todo, bueno, era bastante impreciso, ¿no? O sea, sí era mucho más barato, pero la cosa es que dependía de mucha subjetividad de quien estuviera, porque no nada más es abrirlo y verlo, porque allá adentro pues hay como una papilla de insecto que se está reorganizando. O sea, en realidad lo que tienes que hacer es abrirlo y luego preparar para verlo al microscopio. Entonces, eso requiere personas expertas y mucha de su subjetividad, que bueno, está basada en su experiencia. El chiste es que verlo con escáner de resonancia magnética, pues ha resultado ser mucho mejor, ¿no? Pues sí, porque las fases del desarrollo dentro del pupario sí están muy bien definidas. O sea, se sabe en qué momento desarrolla su cabecita, sus patitas, sus alitas, y si tienes una temperatura dada y una especie dada, en cualquier momento del desarrollo puedes saber en qué etapa está, porque van a pasar en el momento en el que tendrían que estar pasando, ¿no? Como cuando en los fetos humanos puede el ginecólogo decir, ay, pues ahora tu feto se ve así porque se sabe que en ciertos días hay ciertas etapas de desarrollo que se atraviesan y con las mosquitas es lo mismo, solo antes no lo podíamos ver y ahora podemos toparlo mejor y entonces calcular con mucha más certeza. Y pues eso es todo para quienes no son Patreons. Para quienes son Patreons, tenemos un pilón increíble en el que vamos a platicar de el tiranosaurio Rex y la controversia de si era un máximo depredador o un simple carroñero. Polémica, beef. Patreon.com/Mandarax para enterarse de este chismecito. Fíjate, Pati, qué es lo que se sabe sobre el T-Rex y sus manitas y sus patitas y sus dientecitos y sus naricitas, porque todo eso juega un papel importante en este pleito. Entonces, Sí, háganse Patreons y sobre todo no nada más por este pilón, sino porque este programa existe gracias a que tenemos Patreons. Si no, de verdad, de veritas, Mandarax no podría existir porque, pues no, porque la vida es true perra. that. Ajá. Ujú. Y que llevemos 9 años haciendo esto es gracias a ustedes. Entonces, a los que son Patreons, gracias mil. A los que no, gracias de antemano, porque sabemos que con este discurso y la promesa de los T-Rex ya están convencidos de ser parte de nuestro programa. True that. Entonces, pues sí, gracias y hasta la próxima si no los convencimos. Y hasta ahorita, sí, sí. Bye.